Amables oyentes, muy buenas tardes. Esta es la noticia hoy con las voces de los protagonistas, pero en esta oportunidad, pues hoy no hay fluido eléctrico en los transmisores de Radio Tropical 1040 AM, pero lo estamos haciendo aquí a través de nuestra página Facebook de Juaco Prince en vivo. Hoy estoy con la presencia del doctor Oscar Santo Domingo Palleras, que es un eminente abogado, ha tenido una serie de connotaciones nacionales, es abogado constitucionalista, ¿no? Sí, defensor de derechos humanos. Y defensor de derechos humanos. Bueno, tenemos por los lados del Consejo del Distrito de Barranquilla, hoy hubo sesión ordinaria en donde estuvo invitado estuvo invitado el comandante de la policía. Estuvo invitada también la secretaria de salud del distrito, estuvo invitado el personero y estuvieron invitados varias personas que fungen como servidores públicos al servicio de la comunidad en el distrito de Barranquilla, pero eso sería harina de otro costal porque, vea, el microtráfico, yo lo digo particularmente, el microtráfico no es un fenómeno en el distrito de Barranquilla, el microtráfico es un negocio, ¿verdad? Sí, es un gran negocio, es un gran negocio que mueve miles de millones de pesos. Detrás de ese aparato en donde se mueve la droga, en donde se mueve el sicariato, en donde se mueve las armas, en donde se mueve el robo, el hurto de motos, el hurto a personas, el hurto a celulares. Todo esto depende de un gran andamiaje que es el microtráfico. Que hay muchas familias que obviamente se lucran de esto. Hay muchas familias que se lucran de esto y que, bueno. Pero mira, te voy a hablar de algo, Juaco. Dígame, doctor. Cuando se dio Barranquilla, tiene varias expresiones culturales del tráfico y de lo que vulgarmente se ha denominado microtráfico a partir de la esfera que según los estudiosos no es tráfico a gran escala, pero hoy día se puede decir que el microtráfico sí es tráfico a gran escala por la organización que representa. En principio el microtráfico, el que compraba su kilito, medio kilo, abría su cuestión de drogas y variaba y vendía desde una casa o desde un taxi o desde su propio carro privado, y se eran las formas de microtráfico en la época de los traquetos. Podemos hablar que el caracol, que el pollo tal y así, claro. El flaco pombo, que eran los grandes, y estaban los chiquiticos, que buen negocio era para quienes lo hacían. El consumo masivo sigue creciendo, si cada día está más impregnado en nuestra cultura barranquillera. Después viene el fenómeno de las autodefensas. El fenómeno de la autodefensa en principio persigue el microtráfico como factores de guerra, objetivos militares, por la inseguridad que generaban en el sector ganadero, en los comerciantes y otras situaciones, que va desde la eliminación física del adicto hasta las casas de microtráfico pequeñas. Después cambia el fenómeno de autodefensa y descubre que con el microtráfico puede enriquecerse y con ello adquirir armas, manejar el sicariato, dominio popular, porque las fiestas te ayudan a que en el microtráfico y la barriada con el picó se arme toda una cohesión social a favor del delito, lastimosamente. Después que se acaban las autodefensas, reviene un fenómeno de apoderamiento territorial en todo el país, de facciones de desmovilizados de autodefensa y de grupos de narcotraficantes. Y viene, yo digo que fue lo peor que sucedió en Barranquilla, que fue la intervención o rompefronteras y neocolonización o colonización de una banda criminal denominada Los Paisas. Esta banda, al intervenir en Barranquilla, obliga a que nacionalmente se recomponga la situación, porque las costas, la región Caribe, es por donde sale la droga, en las costas, claro. Pacífico y nuestra. ¿Qué ocurre? Entonces viene gente de afuera, desde Cali y unas ciudades del Valle del Cauca, a decir, ¿cómo así que estos paisas la vienen a montar? Vamos a proteger esto. Y se organizan lo que se denominó rastrojos.
Después de ahí hubo sus subdivisiones, los unos sacan a los otros, los que quedaron se dividen, pero hubo un fenómeno que se dio en estas organizaciones, que fue en las barriadas populares reorganizar el tema del control de microtráfico como fuente para hacer dinero. Discúlpeme que le haga un paréntesis ahí. Yo que estuve viajando por todo Colombia y que estuve viajando cuando pertenecía a organismos del Estado, me di cuenta que muchas de esas personas que fungen como grandes politiqueros, o políticos, vamos a llamarle políticos, también son dueños de negocios Claro, es que ahora te voy a exponer lo político que hay detrás de todo esto y ustedes me van a decir si miento o no bajo este análisis. No, sí es cierto. Para toda Barranquilla, y ojalá que a través de internet pues comiencen a debatir el tema. Y utilizaron a entidades o a instituciones como a la Policía Nacional y dentro de ella a quienes estaban mandando para hacer de los que estaban ahí en esas posiciones sus mandaderos. Claro, es que miren, es que aquí viene, empoderados estas grandes bandas cuyos dueños eran grandes narcotraficantes para tener el control de territorio local, que ya de paso ya venía dividido. Por ejemplo, ¿quién no sabe que en Barranquilla, cuando la época de la autodefensa y Soledad y el departamento tuvieron unas 3 o 4 divisiones? Claro. Lo que era Soledad hasta Sabana Larga hacia allá, y lo que era Barranquilla, lo que tenía que ver con el suroccidente, con el norte, que le llamaban, y una zona que era toda la zona del río hasta la 8, y que eran otras personas. ¿Qué ocurre? Ellos tomaron como fuente de entradas y de cohesión para el apoyo social o el escudo social el microtráfico. A partir de ahí, cuando estas bandas se desorganizan y ya empiezan a debilitarse por acciones de la policía internas de guerra entre ellos, quedan algunos de los que estuvieron en esa historia protagonista y crean sus propias bandas. Entonces, ¿cómo ha sido esta banda? Que los Pedro Pérez, que el gordo no sé qué, que la grasa, que la flaca, sin utilizar nombres que pues ya todos conocemos socialmente, pero ellos en cada barriada, que Vector, etcétera, entonces total, ellos en cada sector específico dominan y mandan, presentándose ya los estilos más sanguinarios que hay, que tienen que ver con homicidios, descuartizamientos, torturas, desplazamiento. Y en este caso hay algo que preocupa mucho, que es la parte política. Sí. Yo les voy a decir algo. Fíjense que todo el mundo habla que el metro cuadrado proyectado más costoso en Barranquilla tiene que ver con toda la zona que se avecina al río. Barranquilla vista al río. Saquemos las cuentas de los barrios con mayor peligrosidad, tasas de homicidio, etcétera. Barlovento, La Chinita, que tiene cerca al río, toda esa zona del Cura Hoyo que está cerca al río, hoy día quienes la dominan, una parte de Soledad que está el río cerca, el ferry, claro. Sectores de Malambo cercano al río. Total, si nosotros analizamos todo lo que tiene que ver con la proyección de zona al río, están los cuerpos más violentos y con microtráfico del departamento y de la ciudad. Y lo más triste, tenemos una policía que actúa a medias, porque al parecer o se han filtrado con dinero y poder, o en su defecto hacen parte también de la organización, o en su defecto se hacen lo de las vistas gordas, porque saben que el futuro nefasto, o presente y futuro nefasto, que le sigue a todas estas barriadas, es el desplazamiento urbano para posterior creación del sueño que a todos nos quieren implantar, Barranquilla, el departamento, hacia el río Magdalena. ¿Será que si hay un buen negocio, mi estimado doctor Santo Domingo Payeras, será que si a nosotros nos presentan un buen negocio, usted lo destruye o usted mira la forma de cómo entrar en él? El negocio siempre sigue, solo que tiene varios fenómenos. Hoy día el negocio del narcotráfico parece el de McDonald's, el de la Hyundai, que es a través de franquicias. Entonces, básicamente ya a ti te dejan, pero el verdadero negocio, el dueño es otro. Sí, obvio. Entonces, o tú sales, se te paga una suma de dinero, oye, dame esta caleta y esta zona barrial, ¿cuánto vale? Dame los hombres, que la manejo soy yo, ¿y cuánto me cuesta esa franquicia?
y así es como se compra. Pero lamentablemente tenemos sumido a Barranquilla y al departamento del Atlántico en una nefasta guerra del microtráfico que pone como muertos, como siempre, a los más humildes y a los más pobres, a los evaporados. Usted ve esto del tema del microtráfico que ya le decíamos anteriormente a nuestros cibernautas, y yo lo escribí en mi página, que esto no es un fenómeno, sino un negocio. Ahora, y la otra frase es esa, que uno, teniendo un buen negocio, no va a destruirlo, sino que va a mirar cómo ingresarlo. ¿Usted cree que esto sería un problema de tipo salud pública o es un tipo de circunstancia de permisividad por parte de las autoridades políticas, administrativas? La visión es así: este es un problema de orden público, de salud pública, porque ustedes saben que el delito del narcotráfico y de microtráfico, de distribución de alcaloides, contribuye al desmejoramiento de la salud humana. Entonces tenemos corrupción, salud pública y orden público, porque la corrupción mezclada con estas combinaciones de tráfico de drogas obliga a que se den las peores formas sanguinarias que pueden existir dentro de una ciudad. Básicamente los barrios aledaños a ríos se convirtieron en la México de Barranquilla. Ustedes ven esas situaciones en México: aparece el descuartizado, el torturado tirado, el homicidio, todos los días cogen fusiles 9 milímetros, cada vez cogen armamento de más alto calibre, que nos está diciendo hacia dónde ese poder se está proyectando hacia Barranquilla. Y lo más interesante es que este tipo de situaciones no se solucionan a punta de plomo policiaco, sino de las autoridades sentarse inclusive con esos grupos para decirle: hombre, vamos a tratar de desmovilizarnos y a darles unas garantías, pero con la finalidad de que se ofrezca dejar esto. Pero sí se puede con diálogo. Estoy seguro que podemos frenar guerras, que podemos frenar homicidios, si empezamos a sentarnos, porque mientras exista un gran consumidor, que ahora es desde niño, que lo están formando desde niño ese consumidor con los picos. Uno puede verlos, aquí hay videos, los caramelitos, YouTube, sí, sí, donde cómo ponen el picó y los niños llegan y le ofrecen droga, etcétera. Porque antes los microtráficos, los jíbaros, tenían reglas de honor. A un niño no se le vende, ya esas reglas desaparecieron. No, vende al niño, a la niña, viola esto, al se niño, rompió ese todas código, las reglas de honor. Se rompió ese código y se crearon otros códigos. Así es, unos códigos nefastos que rompen el hilo de lo que era el criminal de honor. Porque un criminal decía: mientras estemos en el negocio nos damos. Pero aquí no les interesa nada. Matan niños, matan mujeres, matan policías, y lo más triste, los mismos policías que contribuyen con la corrupción son los hacedores que maten sus compañeros. Oiga, doctor Palleras, hablando del tema corrupción, anoche estuvimos pendiente sobre el tema que estábamos esperando desde hacía rato en el seno del Senado, la aprobación de la ley anticorrupción. ¿Será que eso es cierto? ¿Será que hay algún trasfondo dentro de eso? ¿Se acabará la corrupción totalmente? Hay algunos tipos de lo que estábamos hablando por fuera ahorita, y es que, oiga, de 30 millones de pesos a 19 hay un abismo. Pero lo que usted y yo ahorita decíamos, y es que ningún servidor público vive de su salario. ¿Cómo le parece a usted este tema? ¿Cómo podíamos desmenuzar este tema, doctor Palleras? Santo Domingo Palleras. Este país le fascinan las falacias. Las mentiras, hay que decirle a otras personas, las mentiras. Nos construyen mentiras para nosotros distraernos. ¿Quién construye esas mentiras? Las construyen los políticos. Lo que hace un político es vender una idea, un interés en común, para mantener el interés hacia el elector y así sostener su caudal electoral. Entonces el político no se puede dormir. Él todos los días tiene que inventarse una mentira, una carreta, para que la gente, con base en esa idea, se conduzca. Es teoría, puro conductualismo. ¿Cómo conducimos a todos esos electores?
a través de mentiras. Colombia tiene excelentes leyes anticorrupción, tenemos excelentes normatividades anticorrupción, solo que lo que no tenemos en Colombia es que quienes guían el barco y mucha de la población no tienen el sentido común ético de querer que el barco arrime a donde debe. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que es una falacia. Los senadores, bajémosle el salario de 30 a 19 millones. ¿Quién no sabe que un senador no vive de su salario? El 99% de los senadores viven de la contratación estatal, de la coima. O sea, es posible que un senador no gane ni salario. A ellos no les interesa. Sin embargo, ellos son avaros y mezquinos, son unos Mr. Bernard de risa diabólica y cínica, que lo que buscan es robar. Un ejemplo, hoy día tenemos a senadores como Álvaro Astor preso porque se habla de hasta que quería posiblemente hasta acabar con la vida de un director de un centro hospitalario en Soledad. Oiga, para mantener el control del hospital. ¿Cómo hicieron algunos senadores para mantener el caudal electoral? A través del fuego y la sangre. Y hablando de Álvaro Aston, todavía sigo, porque en la registraduría, en la delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, aquí en el departamento del Atlántico y en el distrito, no se mueve una hoja si no es por el poder de Álvaro Aston. ¿Cómo le parece? Sí, porque Álvaro Aston generó una monarquía que ahora es su sobrino, su yerna, su sobrina, etcétera. Todo ese núcleo familiar y de amigos cercanos que siguen manteniendo el poder político. Entre eso el Contralor Departamental. Bueno, el contador departamental es... El Contralor Departamental es un sabanalarguero. Pero es... Claro, dame el nombre, por favor. Apellido Rodríguez Ariza. Ah, claro, hace parte del control de Álvaro Aston. Yo recuerdo cuando... el Hospital Cari. El Hospital Cari. Bueno, sigue siendo el político con mayor poder, pero ahora se avisoran otros que dicen no ser corrupto, pero donde uno vio otras cosas. Es el caso de Mauricio Gómez Jamín, un muchacho déspota, ¿no? Bueno, no lo conozco bien a fondo, pero sí me parece... Yo no lo conozco, pero lo he tratado. Sí, bueno, entonces si lo has tratado lo conoces, en parte. Pero sí tengo que decirlo públicamente. Recuerdo yo que fui invitado al cierre de campaña, uno de los cierres de campaña de César Lorduy, el asesino de niñas. Uy. El psicópata, el sociópata de alto calibre. Debe ser como nivel 20-22. Resulta y acontece que se me acercaron un excomunista y un ex abogado de izquierda. El excomunista Harold Torres con el otro. Y quisieron sacarme a la fuerza, se vinieron con una comitiva. Santo Domingo, ¿a ti quién te invitó? Y yo les dije, ¿a ti qué te interesa? He sido invitado acá, quiero observar el fenómeno por alguien muy querido que me invitó y con todo respeto, ven, salte de aquí y tal, o sea, los mafiosos. Y resulta y acontece que Harold Torres y el otro, que ahora se me olvida el nombre, ahorita les voy a recordar, se me presentaron como líderes. Que aquí esto lo lideramos nosotros, aquí entran quienes nosotros queremos. Resulta que ese día, un saludo a Orlando Vargas Palmera, a Alex Torres, Edil de Riomar, a Liliana Medina Ponte, un saludo por vernos. Resulta y acontece que estos dos personajes, su función ahí era la siguiente: llevar a los contratistas profesores del SENA y en una lista en computadores colocar 30 votos. Cada contratista del SENA tenía que poner 30 votos. ¿Cuál era la coalición? Eso era directamente, el SENA estaba directamente movido para César Lorduy, y adivina quién era el senador que iban a apoyar. El candidato al senador, Mauricio Gómez Jamín. Dicho de boca de esos dos, si me dan un instante, porque eso sí vale la pena, pues comentar los nombres, porque esto es hacerlo público, y si alguien considera que esto es injuria o calumnia, los invitamos a colocarnos un polígrafo o un método de mentira, a tomar algún tipo de droga que nos obliga a decir la verdad, para que vean ustedes que esto no es ninguna clase de mentira.
Entonces, sigue tu guaco mientras busco el nombre de los susodichos. Bueno, menos mal que estamos contando hoy con la colaboración del doctor Oscar Santo Domingo Payeras, un gran abogado, y que hay que dilucidarle a muchas personas que piensan... Mira, ya lo tengo. Que ya llegó el acabose de la corrupción en Colombia. Uno de los líderes ese día, de los que decían que estaban con los del SENA, que estaban efectivamente, porque yo vi contratistas del SENA con gente del SENA y trayendo la lista, Andrés Camacho, abogado de izquierda, lo conocí una vez hablando con el ex vicepresidente que era de izquierda, laboralista, Argemiro Garzón. Sí, Angelino Garzón. Y el otro se llama Harold José Torres Ávila. Ellos dos se presentaron como líderes de eso y creo yo ya eso está denunciado y deberá pues la fiscalía investigar y llegar hasta fondo del tema, y ojalá que llegue en estos momentos que el honorable fiscal general de la Nación ha advertido que mostrará la vergonzosa conducta política de los políticos acá en el Atlántico y Barranquilla y en todo el país. ¿Usted sí cree que ese fiscal se atreverá o diría eso o lanzó esas expresiones como dicen por ahí, para picar caña? Bueno, la gente habla mal de Álvaro Uribe Vélez, pero siempre le planteé a mi padre que Álvaro Uribe Vélez despertó las instituciones y eso generó que se revelara la verdad. Álvaro Uribe Vélez fue el primero en decir: tales magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia son bandidos. Hoy día, ¿qué nos demuestra la historia? Tenían el famoso cartel de la toga. No mintió. Él lo advirtió, no mintió. Entonces, el cartel de la toga, ahora la Corte Suprema quiere mostrar una nueva cara. 2, él advirtió, la Corte Constitucional está corroída. Ahí hay magistrados que ya todos sabemos lo corroída que está. Entonces, en ese choque de trenes, tal vez ni siquiera el fiscal se logre al final que se dé transparencia y los que menos piensan sean tocados. Hubo un abogado barranquillero, uno gordito, él como de 56, 60 años o más, conocido, Renzo, el doctor Renzo, que tuvo el coraje de irse a los Estados Unidos a denunciar una casta política de Barranquilla. Renzo Montalvo. ¿Cómo es? Renzo Montalvo. Renzo Montalvo, buen abogado, excelente persona, hasta donde tengo la referencia, pero valiente hombre que se atrevió a ir a Estados Unidos a denunciar una situación específica de un clan político de la costa, y pues ya todos sabemos que lo que no hace Colombia, gracias a Dios la DEA y la ICE los cogen por acá y los extraditan. Bueno, pero quiere decir que aprobada esta ley, la aprobación, ¿verdad? Pero hay una serie de implicaciones que es el constituyente primario, que es el pueblo, tiene que votar y votar afirmativamente por 7 de los 8 puntos, ¿verdad? 7 de los 8 puntos deben contener un sí, ¿verdad? Entonces, ¿será que ya se acabó eso? ¿Será que no hay unas leyes que protegen esto de que un congresista tenga 30 millones de pesos como un salario básico, a caer en 19? Pero la Claudia López, no es lo mismo Claudia López que la otra señora, ¿cómo que le llaman? Angélica Lozano. No. Paloma Valencia. No, la otra que es apellido López. Clara López, sí, no es lo mismo Claudia López, que es la más controversial, que la otra señora Clara López, que es la que fue vicepresidenta, fórmula vicepresidencial. Entonces ella decía que vehementemente que sí, que tal, pero como dice usted, doctor, mira, Santo Domingo, hay un trasfondo de esto, ¿verdad? A mí me enseñaron en Pacho, Cundinamarca, un tipo muy valioso como guerrero allá en Pacho, Cundinamarca, me enseñó que los angelitos, por tiernos que se ven, con las alitas rasguñan. Claudia López es promotora de un estatuto anticorrupción donde ella tiene a su señora como representante a la Cámara y hace el acto más contralésbico del mundo, siendo ella homosexual gay que se autorreconoce, que es no reconocer que su compañera permanente, su señora, es Angélica Lozano.
Dime tú con qué moral ella habla de anticorrupción en Colombia, cuando su mujer y ella, ambos conviven juntos, tienen afinidades amorosas, comparten bienes, comparten todo y ambas reciben salario. Segundo, un mal mensaje para la juventud emprendedora. Desde esta perspectiva, que un senador se gane 30 millones o más, no debemos criticarlo. Lo que debemos criticar es sus funciones, si las cumplen o no. ¿Por qué razón? Porque un muchacho que estudia o que se carga para sí, un ser humano, una gran responsabilidad como dirigente, es como el que administra una gran empresa y gana bien. Claro, el presidente de una compañía. Exacto. Y en este caso un congresista que tiene una labor histórica encomiable y que sacrifica su privacidad por el bien público. Desde esa teoría, que gane 30 millones y una jarandela no perjudica. ¿Por qué? Porque el mensaje que manda es: todo el que sabe llegar con su esfuerzo a un cargo como esto debe ser elogiado por la sociedad, porque nunca nada de fondo, cuando se trabaja éticamente, será compensable con todo lo que él tiene que dar. Pero ¿qué pasa en Colombia? Creamos estas falacias, estas mentiras de consulta popular, de mecanismos de participación ciudadana. Como un bombón. Exacto, un dulce que le damos a la gente y la mantenemos distraída, pero ojo a quienes lo promueven, y resulta y acontece que al final ellos lo que no regulan, no controlan ni ponen en eficacia a funcionar son todos los mecanismos de control y las instituciones de control que tiene Colombia para evitar cero corrupción. Porque sí se puede llegar a cero corrupción, lo único que se necesita es la voluntad política de quienes dirigen el barco y de quienes tripulan el barco. Bueno, ya ustedes han escuchado a un experto constitucionalista, un abogado de trayectoria, como el doctor Óscar Santo Domingo Payera, que las circunstancias no es solamente aprobar un estatuto anticorrupción y ya el país, mejor dicho, no nos hagamos esa, como dicen por ahí. ¿Tú me permites algo? Claro, con mucho gusto. Yo le pregunto a todos los verdes una pregunta. ¿Creen ustedes que cuando Claudia López y Angélica Lozano vinieron a apoyar a este muchacho Varela, el del reality? ¿Cómo es el nombre de él? El que fue aspirante a la gobernación. Ese mismo, ¿cómo es el nombre de él? Que hoy es de la CRA. Sí. Ustedes, Alfredo Varela. Alfredito Varela, puede predicarse los barranquilleros que eso era apoyar la no corrupción cuando los Varelas eran los dueños de o son los dueños de los parqueaderos de los carros. Cada policía que se lleva una moto o un carro y que nos pone una multa, prácticamente esa es la familia que se ha enriquecido en Barranquilla con eso. Entonces, ¿de qué honestidad, insistimos, nos sigue hablando? Les voy a poner un ejemplo sin atacar a nadie, sino que vuelvo y repito, nuestros ángeles en Colombia. Nosotros hoy día tomamos como referencia a Petro como un ángel que llegó a salvar el país, pero resulta que cuando estuvo en Bogotá coloca nada más y nada menos que a Máximo Noriega. Yo le pido a Alfonso Molina, a Luz Dari Núñez, a todos los que nos están viendo, si han oído hablar de este personaje. Ese personaje será el ministro de la región Caribe. Oiga, qué horror. Todos nosotros nos vamos a ver subordinados a tremendo ser maléfico como Máximo Noriega. Entonces avisoramos que nuestro futuro no es tan bueno como lo pintan los ángeles. Bueno, es la expresión de una persona que tiene el total conocimiento para decirnos, para explicarnos, porque es que hay que salir verdaderamente del atolladero, y el atolladero no es así como lo pintan. Y bueno, ya viene el 17 de junio, que son las elecciones. Yo pienso que sí, hay que variar, hay que cambiar de aire, doctor Óscar Santo Domingo, ¿verdad? Sí. Pero hay que hacerlo con raciocinio, hay que hacerlo sin pelea, hay que hacerlo con argumentos, no bajo una premisa ignorante de que ya se va a acabar esta corrupción, o con unas premisas falsas de que ya... Oiga, y es que en el país verdaderamente, no sé, yo pienso, doctor, que quienes mandan aquí es la comunidad LGBTI. Sí, claro, vivimos, perdona que así lo diga,
Vivimos bajo una dictadura gay en Barranquilla. Y no es por ser homofóbico, porque no lo soy, pero ese es un término que utilicé una vez donde Jorge Cura, que Jorge Cura también es un hombre que debe hablarle claro a la ciudad, si es, no es, qué es lo que es. Pero de fondo lo dije cuando la Universidad del Atlántico la gobernaba una mujer gay. Qué poder, tú llegabas allá, todos los que te atendían eran gay, la niña gay y el otro gay. Y si uno llega a la alcaldía es lo mismo, llega uno al tránsito lo mismo. Total, insistimos, no es homofobia, pero bajo esa dictadura, mira, nuestra ministra es ministra de Educación, hacia dónde querían llevar a nuestros hijos. Gina Parodi. Eso se llama tolerancia represiva. ¿Qué es la tolerancia represiva? Nos enseñan a que los tenemos que tolerar bajo la expresión de que ellos son diferentes o diferenciales, pero resulta que estos diferenciales son los que tienen el poder y ellos son los que se imponen, y cuando se imponen no podemos decir nada. Eso se llama tolerancia represiva y es lo que se está haciendo en Colombia. Ojalá que eso cambie. Veremos a ver los movimientos cristianos si tendrán la fuerza para hacerlo. Ay, imagínense si hubo un pastor evangélico candidato presidencial y no sacó ni 1000 votos, creo que sacó, y no lo invitaban a ninguna parte. Evangélico creo no. que sacó 63.000 votos. Sí, 63.000 votos. Pero era como para que los demás movimientos cristianos lo hubiesen apoyado. No, Mira se fue con el poder, Mira se fue con Iván Duque. Iván Duque desde el principio. Sí, claro. Sí, porque algunos de los directivos tienen otro tipo de... La esposa de Lucio, el exdirigente del M-19, la que fue Vivian Morales, es fiscal general de la Nación, gran estudiosa del derecho, también se dividió, y entonces ellos sí supieron hacer mejor la cosa. El candidato a vicepresidente con Vargas Lleras, y el candidato, o sea, ella, la principal a la presidencia, se fue con Iván Duque. Claro. Bueno, de todas maneras, muy amable a todos los cibernautas, no vamos a cansarlos tampoco. Hoy no pudimos estar por Radio Tropical, pero lo hicimos por aquí, por nuestra página Facebook, a todos aquellos que estuvieron compartiendo con nosotros, a doña Luz Estela Garzón, a Luz Dari Núñez, a Alfonso Molina, a Maricel Navarro, a Alex Torres, el edil de Río Mar, siempre está ahí en la sintonía, a Liliana Medina Ponte, gracias doña Liliana Medina Ponte, a Minerva Campo Ariza es una prima, Gustavo Payares Aguilera, ese es el cónsul de Yatía aquí en Barranquilla, a nuestro gran amigo Yulfo en Mayor Ripoll. Lo conozco, él es mono y racista. Cuando él me vio dijo, un Santo Domingo negro, con cuerpo de negro. Le dije, cálmate. Pero gran amigo, buena gente, pensador. Sí, por aquí estuvo con nosotros. Hombre, don Luis Macías Díaz también es un gran cibernauta nuestro. A Luis Alfonso Bula Rodríguez, hombre, don Luis, gracias don Luis. A nuestro Caribe TV, Jorge Andrés Ramírez Morales Urdaneta. Bueno, ahí también a Danixa Villadiego, una joven, pero también tiene una estructura mental buena. Estrella Pérez, gracias Estrella Pérez. Carmen Sandoval, doña Carmen Sandoval, gracias. A Wilmer Bermúdez, Wilber, gracias don Wilber. Carlos Alberto Rodríguez Polanco, gracias don Carlos. A Doris Gutiérrez, a Bernie Bravo. Oiga, esto usted no sabe, nuestro doctor Oscar Santo Domingo, esto se va por diferentes grupos de Facebook, y esto, mejor dicho, ahorita están reventando. Yo quisiera en esta despedida de este día seguir como costeño dándole palo a Electricaribe. Oiga, mira que hoy no pudimos transmitir, es decir, se negó el derecho a la verdad y a la información hoy, porque Electricaribe tiene problemas con nuestros municipios, como siempre, en este caso con Galap. Ya nuestros campesinos, y en esta ola de calor, nuestros pueblos del departamento del Atlántico, no pueden soportar todos los días esas inconsistencias de esta empresa Electricaribe. Y
debemos hacerle un fuerte llamado de atención a ese consejo municipal, a esa asamblea departamental. Pero por favor, cuando vayamos en nuestros carros, a pie o en lo que vayamos, unámonos por una causa común. Y esa es una causa que nos puede llamar a unirnos, no a Electricaribe. Bueno, pero usted no sabe que aquí están metidos grandes senadores, aquí hay metido gente firme, porque ahorita estaba hablando yo con alguien sobre ese tema, y este es un tema bien complejo, tenaz. Esto hay que dilucidarlo en un tema, en una hora específica. Luz Daris Núñez y Luz Estela Garzón. Muy gentil, gracias a todos. Ojalá también nos haya retransmitido El Poder de la Música, una emisora online, las 24 horas que nos retransmite en vivo hoy y mañana a las 9 de la mañana también. Muy gentil a todos nuestros cibernautas, gracias.